bonito y muy importante porque es difícil tomar esa primera decisión, ¿verdad? Sí. Y no importa la edad, porque hoy se está viendo ese fenómeno que no importa la edad, pero siempre nos dicen, es mi primera vez en mi consulta ginecológica y estoy nerviosa, doctora, ¿qué es lo que debo de hacer? Eso es bien importante que nosotros tengamos la conciencia de que tenemos que tener nuestra cita ginecológica. ¿Por qué? Y no importa la edad. Primero, porque es un control, porque tenemos que ver que todo esté bien y que estemos sanas. Y segundo, por si tenemos algún problema y tenemos que atacarlo lo más pronto posible. Okay. Entonces, es importante que nosotros tengamos la conciencia de cuándo y por qué tenemos que tomarnos nuestra primera consulta ginecológica. Doctora, muchas mamitas nos ven aquí en el programa y dicen, bueno, yo tengo a mi hija, ¿cuántos años debe tener mi hija para llevarla a la primera consulta? Y también, ¿qué se hace en la consulta? Porque quizás muchas niñas pueden tener pena porque dicen, bueno, ¿y qué va a pasar? Me siento insegura, probablemente no, bueno, ninguna creo yo que teníamos quizás a nuestros 13 años la libertad de decir, sí, me siento cómoda, que me revisen. Entonces, ¿qué hacemos en una consulta ginecológica? Y eso es bien difícil, Dani, porque la verdad es que decirle a las niñas, primero, nosotros nos creamos con aquella creencia de que no nos deben de ver, no nos deben de tocar, no deben de conocer nada de nuestro cuerpo. Pero al final, nosotros tenemos que saber realmente en qué momento nosotros nos vamos a examinar y nos vamos a ver. Claro. La primera consulta ginecológica normal de una mujer en la cual no tiene ningún problema debe de ser entre los 13 a los 15 años, en el cual nosotros no hacemos una revisión ginecológica completa, o sea, no vemos nuestra área genital. Pero realmente es importante conocer qué es lo que se hace en su consulta y que la chica se abra, porque puede tener menstruaciones irregulares y no le ha dicho a su mamá o piensa que son normales. Puede haber un dolor pélvico y no decirle a su mamá que realmente está notando algo extraño. También el examen de las mamas. Desde muy temprano debemos de examinarlos las mamas y a veces no se quieren tocar por ese mismo hecho, que creamos con ese pensamiento de que no hay que tocarnos, no hay que vernos, no hay que saber nuestro cuerpo. Y es importante conocernos y saber de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque más adelante pueden aparecer ciertas anormalidades y nosotros no sabemos si es normal o anormal. Entonces deberíamos de conocernos desde el principio, desde que nosotros estamos empezando nuestras menstruaciones, deberíamos de conocernos nuestro cuerpo. Por supuesto. Doctora, yo quiero hablar de un punto bien importante y es que, y que usted nos cuente su experiencia con el sistema de salud de nuestro país. ¿A qué me refiero? Porque yo estaba contando una experiencia ahí en Camerino y es que cuando mi abuelita me llevó por primera vez a mi consulta ginecológica, fue a una unidad de salud. Entonces, ese es otro punto. A veces las mamitas, incluso ahora papitos o quien esté a cargo de las jóvenes o adolescentes, uno dice, bueno, no sé a dónde llevarlo, dónde puedo encontrar una ginecóloga o qué tan accesible es una consulta con un ginecólogo, porque sí pueden pensar que es algo costoso, que es algo que no sé cómo voy a abordar a la doctora o a dónde consulto. ¿Qué tan accesible está en estos momentos? Sí, Irene, la verdad es que el Sistema de Salud Nacional, a pesar de que tiene una demanda alta, debería de estar consciente del control de nuestras chicas, del control en todos los aspectos, tanto en el área ya de inicio de actividad sexual como no haber iniciado actividad sexual. Hay un programa de adolescentes, chicas adolescentes, ¿para qué? Para darles consejos acerca de planificación familiar, del cuidado que debe de tener con su cuerpo y además de eso, sobre la vacunación. Eso es bien importante, que las mamás se acerquen a las unidades de salud a poder hablar con una persona capacitada, porque no en todas las unidades de salud o no en todo el Sistema Nacional de Salud hay ginecólogas, pero hay médicos generales que se encargan de ese tipo de situaciones. Entonces es importante, realmente en el sistema de salud sí hay cómo abordarlos y sí hay necesidades y hay carencias también, ¿verdad? Pero la verdad es que sí se puede abordar en alguna unidad de salud y que poder llevar su control con su chica. Ok, doctora, ¿qué enfermedades o anomalías se pueden encontrar en la primer consulta ginecológica? Anteriormente usted mencionó que puede existir el dolor pélvico, etcétera, pero ¿existen enfermedades que se pueden encontrar
con anticipación para poder tratarlas y cuáles son las más comunes. Exacto. Lo que pasa es que a veces nosotros nos guiamos solo por el dolor y porque no le ha venido su menstruación. Por ejemplo, su menarca, su primer menstruación fue a los 12 años y de ahí no aparece en ningún momento de la vida hasta los 15 años. Eso ya parece un poco irregular. Entonces, y las pacientes se quedan esperando ese momento y no consultan. Entonces, realmente una irregularidad menstrual después de su primera menstruación no es normal y es uno de los puntos en los cuales debemos de consultar. Pero además de eso, a veces nos quedamos en la casa pensando, no, es que este dolor es normal y se me va a quitar en algún momento porque estoy chiquita, porque todavía no estoy completamente madura o puedo tener alguna otra normalidad. Normalmente las niñas entre los 10 a 12 años por cambios hormonales están teniendo flujito vaginal y que no es normal. Pueden ser infecciones y a veces nos da pena hasta decirle a nuestros papás porque van a pensar otra cosa. Entonces, eso es bien importante. Y a veces puede ser causado, perdón, por la ropa interior, ¿no? Exacto, por el calor, la humedad, baños sucios. O sea, realmente no es solo por actividad sexual y debemos de tenerlo claro. Que las infecciones vaginales no solo son por actividad sexual. Realmente hay muchas causas por las cuales nosotros a esa edad, entre los 10 a 12 años, estamos teniendo muchos cambios hormonales y eso nos puede acarrear infecciones, irregularidades, dolor, aparecimiento de nódulos en nuestras mamas, aparecimiento de pequeñas pelotitas que no son normales o que no las teníamos antes. Como se nos está desarrollando nuestras mamas en ese momento, nosotros no sabemos si es el botón mamario, si es realmente que está creciendo o si hay alguna anormalidad. Y simple y sencillamente porque tenemos que tener confianza con nuestra ginecóloga, con nuestro ginecólogo. Nosotros no lo examinamos, como le digo, en el área genital al inicio, pero sí entablamos una conversación que sea capaz de que ella pueda después expresarnos los síntomas, expresarnos en la molestia o expresarnos algún problema que ella tenga. Y parece mentira, doctora, ver el caso de mujeres que nunca han ido a un ginecólogo, o sea, incluso ya adultas o chicas de 20 años que probablemente nunca tuvieron una guía de los padres, de la mamá, del papá o con quien se hayan criado, porque nunca lo llevaron. Entonces, nunca es tarde para poder abrirse y tener la confianza con un ginecólogo y decir, bueno, yo nunca he ido a una cita ginecológica, nunca me he hecho una citología, nunca me he abierto de esta manera para sentir la confianza. Entonces, la invitación es para que nunca es tarde, o sea, nunca es tarde para que usted pueda hacer su cita y chequearse si hay alguna anomalía, ¿no? Exactamente, Irene. Sí, hay personas que llegan a los 32 años sin examinarse y llegan a la consulta diciendo, es mi primera consulta ginecológica y realmente es ya, no es que sea tarde, pero puede ser que en algún momento encontremos algo anormal y que ya no sea, pues que ya no podemos hacernos hacia atrás. Entonces, eso es bien importante. La importancia y el llamado es a que nos concienticemos, no solo los niños, sino que también las mamás. Porque a veces las mamás, por aquel tabú, no queremos tomar esa primera iniciativa y decir que vamos a llevarla a la chica a la consulta ginecológica por cualquier motivo, no importa que sea por algo, su área genital, sino que para que ella se sienta cómoda y para que ella se sienta tranquila con lo que estamos haciendo y así poder entablar una buena comunicación con la paciente. Por supuesto, doctora, definitivamente un tema interesantísimo que hay que decirlo y sí, hay mucho tabú, sigue existiendo eso de, bueno, si te está pasando algo en tu área genital es porque tuviste relaciones sexuales. Hay niñas que probablemente no ha pasado así y si ha pasado también pues hay que siempre llevarlas al ginecólogo. A veces este tema puede ser muy complicado para muchas mamitas porque hemos crecido con diferentes estigmas y todo, pero es momento de cambiar un poquito el chip y hacerlo todo por salud. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Doctora. Gracias. Ahí están apareciendo los números en pantalla o las redes sociales, ¿cómo la podemos buscar? Como doctora Sandra Someta, ginecóloga y ginecoestética, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Perfecto. Bueno. Vamos al avance informativo, ya volvemos con más de Arriba México.